apretando tuercas, haciendo de chapistas, llevando mates, sirviendo café, siendo el amigo de todos, que siempre ya lo conocíamos así, pero creemos que ahora ha terminado más amigos que antes todavía. Escúchame, te voy a decir la verdad. Nosotros fuimos con una misión a Nürburgring para trabajar todo en conjunto. A mí me daba lo mismo subir arriba. El motorsport argentino puede presumir de contar al menos con 3 grandes hazañas en este deporte. Primero, poder disfrutar del legado de un 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, en mi opinión el mejor piloto de todos los tiempos, por supuesto las victorias de Le Mans de Froilán y de Pechito, y por último las 84 horas de Nürburgring. No solo eso, sino que la historia nos muestra a lo largo de su línea en el tiempo que siempre hemos de valorar y de confiar como se debe en los pilotos argentinos. Han pasado ya unas cuantas décadas desde que se redactara la maravillosa analogía del toro salvaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo, con la del otro toro, el 380W de Industrias Kaiser. En cierto modo, ambos supieron cómo imponerse en un ring. Diferentes conceptos de ring, eso es cierto, pero sendos escenarios se perfilaban entonces como auténticos campos de batalla. Para atender esta proeza, lo primero es partir de las armas argentinas. A mediados de los años 60, ICA, un acrónimo equivalente a Industrias Kaiser Argentinas, había consagrado el Torino. Se trataba de un automóvil con el que la industria argentina rompería la apuesta para expandirse al resto de mercados. Más adelante entraremos en detalles técnicos. Ahora nos vamos al escenario. Hablamos de una carrera de resistencia, la más larga jamás celebrada, que era conocida como la Maratón de la Road y renombrada posteriormente como las 84 horas de Nürburgring. Como el título indica, el infierno verde era el escenario a batir junto a un séquito de 65 coches allí presentes. En este caso hablamos de la edición de 1969, pero esta prueba se remonta a 1965 y se disputó hasta 1971. Llevando al límite tanto a los conductores como a los coches, el evento había sido concebido para sustituir originalmente al durísimo Rally Ligue Roma Ligue de Bélgica, que era una carrera disputada a través de infames carreteras de montaña, algunas de las más duras de Europa. Debido al fuerte crecimiento del tráfico europeo en la década de 1960 y del mayor rendimiento de los coches de carreras, era cuestión de tiempo que dejara de realizarse este tipo de eventos en la vía pública. Es así como nació el Maratón de la Road, la primera de las carreras del nuevo formato, que tendría lugar entre el 24 y el 28 de agosto de 1965. La edición de 1969 daría comienzo el martes 19 de agosto. Los 65 coches iniciarían una ruta desde Lic para dirigirse a la ciudad de Chaux-Fontaine. Aunque esto se trataba de una maniobra meramente simbólica, los pilotos solo disponían de 4 horas para presentarse en el circuito de Nürburgring, cuyo castillo le había otorgado el nombre desde su construcción en el año 1200. Y no solo eso, todos los participantes deberían respetar las normas de circulación entonces vigentes, ya que por cada sanción tendrían una penalización de 5 vueltas en la carrera oficial. De este modo, los 3 torino-argentinos llegaron a su destino el miércoles día 20 a la 1 de la mañana. Rivales como Porsche, Lancia, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Triumph o Mazda aguardarían impacientes.
El público ahora estaba en el orden de elegir un vehículo ganador. Sería un europeo, un japonés o quizás un argentino. El reglamento también se había simplificado con respecto a ediciones anteriores, pero eso no difería para que fuese ciertamente estricto. La distancia recorrida sería el factor fundamental en la valoración final, y las penalizaciones partirían de una vuelta por cada parada en boxes siempre que ésta durase más de un minuto. Por otro lado, una parada que contase en el cronómetro más de 15 minutos supondría la descalificación. Y por último, el tiempo máximo para realizar una vuelta al trazado alemán era de 30 minutos, un minuto más y descalificado igualmente. No todos los países pueden presumir de haber gestado una marca de automóviles propia, pero por otro lado sí que hay territorios que pueden decir con orgullo que tuvieron un coche de producción totalmente patria. El Renault Ica Torino es uno de ellos y en este caso es una clara representación del producto argentino. Este había sido un proyecto nacido del cese de la Chrysler Corporation estadounidense, que de este modo dejaba sin producción a su filial en Sudamérica. El convenio inicial con American Motors y Renault les permitió elegir como base un modelo americano, el Rambler American. El propio Pininfarina, inducido por su amigo Fangio, se encargaría de modificar los más robustos rasgos norteamericanos del Rambler, refinándolo con un toque latino que nacería como Torino. Este título vendría justificado por el matiz italiano del término toro, que por supuesto hacía referencia al icónico Toro de las Pampas argentinas. Para afrontar esta misión, la cual había estado siendo estudiada desde hacía 2 años atrás, se recurrió a grandes nombres argentinos. Tibor Teleki y el Doctor de las Heras formarían parte del plantel, mientras que un joven Oreste Berta estaría a cargo de las labores mecánicas del proyecto, gracias por supuesto a la financiación del responsable de la división deportiva de Ica, Carlos Lobosco. Berta viajó a Alemania con un séquito de mecánicos compuesto por Batelli, Andreu, Casarín, Comari, José Díez, Cordero, Huerta, Pablo Macagno, Sanfeliu, Zagaglia, Zurita y Giaconi. Se sumergerían en el desarrollo del motor Tornado 230, que aunque era un producto que figuraba en las listas de American Motors, realmente nunca llegó a ser utilizado en ninguno de los productos del fabricante norteamericano. El 6 cilindros en línea, originalmente gestado por la fusión resultante de Kaiser Jeep, terminó siendo producido por Ica. Berta moldeó un formato para este Strike Six de carrera corta con 4 litros y alimentado mediante 3 carburadores Weber DCOE 17. La potencia ascendería a 250 caballos a 5.200 vueltas para un peso en la báscula de 1.360 kilos, logrados gracias al uso de capós de fibra de vidrio y de algunos de los cristales acrílicos. Desde Buenos Aires, los 3 Torino listados habían sido enviados a Alemania en el buque Río Cuarto de Elma, acrónimo de Empresa de Líneas Marítimas Argentinas. Se trataba de modelos de 1969, si bien ya presentaban las diferencias estéticas con respecto a los modelos pretéritos, como las ranuras de aire en la base del parabrisas. Eduardo Leota también nos confirmó que la denominación interna de los Torinos cambiaría a partir de 1969, estando estos chasis sellados como 623, mientras que las unidades anteriores se codificaban como 622W, todas ellas precedidas por las siglas PF, equivalentes en este caso a Pininfarina. Estas placas identificativas adosadas a la carrocería estarían visibles accediendo al vano motor. Además, revelarían un detalle de vital importancia que permitiría diferenciar estos Torinos de cualquier otro. Encabezando todos los datos de la placa, se había estampado la frase Proyecto Fangio. Para ello se utilizaron las versiones 380W TS, que eran directamente las versiones de carreras cliente producidas por Ica Renault. A diferencia de los 380W tradicionales, los 380W TS no contaban con radio ni con calefacción, ni tampoco portaban las tradicionales guanteras de entonces. A su vez, disponían de asientos deportivos o de un tanque de combustible adicional en el maletero con una capacidad de 140 litros. La bandera principal del equipo argentino en este caso era por supuesto el gran mago de Balcarce, Juan Manuel Fangio.
De este modo nacería la icónica Misión Argentina, inspirada inicialmente en un operativo cuya función era la de asaltar Nürburgring. Sin duda, los mejores pilotos argentinos de la época estarían al frente de los 3 torinos. Un primer chasis sería agenciado a Luis Di Palma, Carmelo Galbato y Óscar Espinoza. El número 2 acogería en cabina a Gastón Perkins, Eduardo Rodríguez Canedo y Jorge Cupeiro. El último torino llevaría los nombres de Larry, Eduardo Copello y Cacho Franco. García Veiga sería inscrito como suplente e incluso Reutemann y Pairetti fueron convocados para el evento, aunque rechazaron su participación. Revestidos de un blanco inmaculado y surcados por 2 franjas celestes, los 3 chasis estarían listos para acatar la dirección del mismísimo Juan Manuel Fangio. El campeón de campeones conocía bien este escenario. Había logrado subirse al escalón más alto del podio en las campañas de la Fórmula 1 del 54, 56 y 57, lo que le serviría para otorgar cierta confianza e ilustración a un grupo de compatriotas que ciertamente jamás había pisado aquel circuito. Durante los días previos, Fangio les aconsejó sobre los detalles más complejos del escenario alemán, lo que básicamente venía siendo el trazado completo. Una de las indicaciones más insistentes del campeón fue que ensayaran el uso de las marchas altas en curvas para mantener un ritmo parejo en la competición, una práctica que además les permitiría retener el desgaste de los neumáticos y los frenos. El domingo día 17, el circuito de Nürburgring se presentaba asediado por la niebla y una lluvia que no parecía tener intención de dar tregua. Fangio daría una vuelta al trazado marcando un tiempo de 18 minutos, un crono que dejaba claro las pésimas condiciones de la pista. Si bien los Lancia Fulvia, por ejemplo, y otros corsarios venían marcando tiempos de unos 14 minutos durante el día anterior. Dicho esto, era obvio que los inconvenientes comenzarían a aparecer. Galbato tuvo un ligero conflicto con un Renault 16, Canedo tuvo otro golpe notable que obligó al equipo a enderezar el chasis y terminaría siendo apodado como la banana, y Berta, en uno de los test, llegó incluso a volcar uno de los coches. Una entrada al pit lane del Lancia, que había comenzado encabezando la carrera, permitió que los Torino lideraran la pista en primera y segunda posición durante las primeras 16 horas. Era un excelente comienzo, pero había tenido un alto coste. Las lluvias provocaron que el Torino número 2, pilotado en ese momento por Cupeiro, perdiese el control por las fuertes lluvias y se saliese de la pista. El coche quedó atascado campo a través y sería el primero de los Torino en quedar fuera de carrera. Mientras tanto, la disputa por el liderato fue constante, especialmente con las unidades italianas. A mitad de carrera ya solo quedaban 39 coches en la pista. Habían transcurrido ya 48 horas y el Torino número 3 seguía en cabeza, pilotado, recordemos, por Larry, Copello y Cacho Franco. En estos momentos estaban completando la vuelta 190. Paralelamente, el Torino número 1 venía sufriendo algunos problemas con las luces. Esto terminó por provocar que Di Palma cometiese un error y se estrellase. Un segundo Torino estaba fuera de combate. Ahora solo el número 3 sobrevivía en el infierno verde, que precisamente en aquellos días, debido al temporal, estaba siendo más infierno que nunca. El último automóvil argentino seguía liderando la carrera, pero la victoria aún estaba a 35 horas de distancia. Cuando el reloj ya contaba 53 horas de carrera, el último Torino empezó a mostrar algunos fallos en su sistema de escape. El coche hizo una parada para un cambio de piloto y a la vez se intentó solventar el problema, pero en aquel entonces los comisarios de carrera eran estrictos en ese aspecto y no era posible superar los 83 decibelios. Cuando contaban ya las 63 horas de carrera, el frío y las lluvias volvían a apoderarse del paraje verde. El Torino había sido superado por un Ford Capri tras sus incursiones en el pit lane, que volvieron a repetirse por los reiterados problemas con el silenciador y a la postre con los frenos. Esto le había costado a los argentinos una penalización de hasta 6 vueltas. Finalmente el Capri pareció romper su motor y el Torino, a falta de 10 horas, luchaba por la cuarta posición en un escenario
que solo mostraba ya 28 supervivientes. Los ruidos del escape del Torino continuaban cabreando a los comisarios y ya contaban 81 horas de carrera. En estos momentos, Cacho Franco estaba en la cabina del coche y, buscando evitar la descalificación u otra parada que penalizase al equipo, Fangio y Berta instaron al piloto para que se detuviese y reparara él mismo el coche in situ. El piloto, que contaba con apenas unos centímetros de alambre, repararía humildemente el escape y seguiría su aventura entre lluvia y niebla. El Torino número 3 finalmente lograría terminar la carrera en cuarta posición, igualado en número de vueltas con el Triumph de Bárbara, Carpentier y Duhachel, que si bien estos habían completado el circuito el mismo número de veces, a no haber recibido penalizaciones, terminaron en una posición por delante de los argentinos. Cacho Franco quiso haber luchado por el tercer puesto y habría sido Berta quien obligó al piloto a detenerse para repostar combustible y asegurar la finalización del evento. El día 23 de agosto de 1969, el motorsport argentino volvía a ocupar las portadas del mundo. A la 1 de la tarde, el Lancia Fulvia de Karlström, Barbascio y Foll recibía la bandera a cuadros en el legendario Nürburgring. Sin embargo, el Torino sería el automóvil que más vueltas completó en total, sumando 334 durante las 84 horas. Serían sus distintas penalizaciones las que redujeron su promedio, relegándole al cuarto puesto. En medio de la tristeza del grupo argentino, surgió entonces la palabra oportuna y sabia del gran Fangio. Pero decidme una cosa, hermanito. Si a vos te hubieran dicho en la Argentina que íbamos a puntear la mitad de la carrera y que terminaríamos cuartos, ¿lo hubieras creído? Bueno, sin duda el vídeo más solicitado del canal, o de los que más. Queda latente así la gran euforia y la gran pasión del pueblo argentino en el motorsport y también en este canal. En este canal me habéis arropado muchísimo desde el primer día y se nota la pasión, la fuerza y el talento que viene desde allí, ¿no? Una historia que cuando la estaba grabando lo hacía con los pelos de punta, os lo juro. Me he emocionado mucho, sobre todo con las palabras del gran Fangio. Bueno, espero que hayáis disfrutado, igual que yo he disfrutado haciendo este vídeo, me ha hecho especial ilusión y como os digo, ha sido una experiencia fantástica. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like, compartir el vídeo donde queráis, que vaya moviéndose y que lleguemos a más gente y sigamos creciendo, y nos vemos en el próximo capítulo el viernes, finales de semana. Muchísimas gracias, Masters, y hasta el próximo capítulo. Teníamos todo aquí, todo acá dentro. Todo nuestro equipo cabía aquí.